Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia que tienes día a día con cada uno de nosotros, permitiéndonos el Señor poder dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello, muchas gracias a los hermanos que estuvieron participando también en el vivo en esta reunión de la tarde. El Señor les bendiga, los llene de su gracia. El hermano Jorgito, la hermana Lisa, la pastora Gilda, la hermana Jenny, el hermano Mario, la hermana Sonia, la hermana Eli, la hermana Ofelia. El Señor les llene y les pague muy ricamente su buena voluntad de poder estar alabando, glorificando, bendiciendo el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Teníamos hoy en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, íbamos a dar comienzo del verso 1 en adelante, y esto es como Pablo sigue defendiendo su ministerio de aquellos hombres que habían entrado a la iglesia, tratando de desacreditar a Pablo para quedarse ellos como quien tuviesen la autoridad sobre la iglesia. Y Pablo comienza a defender su ministerio. Antes de ir entonces a la palabra, voy a cantar una alabanza. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Cuando en las dudas falta la fe y el alma siente desfallecer, Jesús nos dice: yo os colmaré de rica gracia y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. En nuestras dudas, en el dolor, a cada paso su protección, infunde calma, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Le damos muchas gracias al Señor. Dios bendiga a la pastora Loreta, y ella nos pone: Dios lo llene de su divina y santa gracia, pastor querido, y a cada oyente en este día, y recibo cada bendición. Amén. Recibo en el nombre del Señor la bendición de la pastora, y insto que cada uno de los oyentes también esté recibiendo la bendición que los hermanos nos están impartiendo en esta hora. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, según la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y nos dice en el verso 1 la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor para ustedes y también para mí. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían, sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Rey de Gloria. Dios bendiga a la hermana Noelia, el Señor la llene de su gracia. Dios bendiga a la hermana Nancy. Dios bendiga a la hermana Lisa. La hermana Nancy nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones, y también insto que cada uno de los oyentes reciban las bendiciones que están impartiendo los hermanos. Vemos aquí cómo el apóstol continúa en la defensa de su apostolado, de su ministerio, de esos 3 años que pasó predicando en Corinto, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, por allá, por el capítulo 20 y versículo 31, más o menos, él habla del tiempo que pasó allí en Corinto predicando el Evangelio. Entonces, todo ese tiempo que él estuvo allí predicando, nadie se acercó, nadie. Aquellos que vinieron después fue cuando Pablo siguió su viaje misionero predicando. La hermana Nancy nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén, hermana. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones, e insto también que cada uno de los oyentes las reciban. Y la hermana Noé también: bendiciones, pastor, así a cada oyente. Amén, hermana. La recibo esas bendiciones. Qué lindo, y insto a que cada uno de los oyentes esté recibiendo esas bendiciones que nos imparten los hermanos. Y mañana estemos bien bendecidos para que el Señor nos continúe bendiciendo cuando vengamos a participar de la cena que el Señor nos tiene preparado. Seguimos como aquí el apóstol le hace ver a la iglesia que él dice: ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Miren la tarea del apóstol y cómo se responsabiliza él de lo que él compara su servicio para el Señor en el Evangelio
como cuando Abraham manda a su mayordomo a que le busque una esposa para Isaac. Él dice que lo hizo para presentar como una esposa, los he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. El cuidado, el anhelo, el cómo preparar a esa virgen, cómo ataviar a esa virgen para su esposo que es Cristo. Por eso él dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La hermana Lisa nos pone, Dios los bendiga con amor y paz a todo. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana Lisa y también que cada uno de mis hermanos la esté recibiendo en el nombre del Señor. Entonces aquí el apóstol les hace ver, ahora que él no está, le escribe esta carta por aquellos que llegaron después que él se fue a la iglesia de Corinto. No mientras él estaba, cuando él se fue, cuando él continuó su viaje. Él les dice que estos que vinieron, lo que hicieron, a él les llama la atención a Pablo, por el hecho de que, dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces quiere decir que si después de eso venían otros predicando otra cosa distinta, también lo iban a recibir y también lo iban a aceptar y también lo iban a seguir. Entonces Pablo les quiere hacer el llamado de atención, que no es así. Cuando hemos creído, cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, cuando nos hemos bautizado, el Señor nos ha otorgado lo más grande que puede haber para nosotros, que es la vida eterna en la resurrección. Podremos cambiar de iglesia, pero no vamos a cambiar de Dios. No vamos a cambiar de Dios. ¿Buscaremos otra iglesia donde nos sintamos cómodos? Bueno, el Señor es clarito. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dice el Señor Jesús. Así que en esto tenemos que tener cuidado que el Señor no nos desarraigue, que no permita que el enemigo haga de nosotros mercancía, que es lo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia de Corinto. Dios bendiga a mi hermana Nelly, la llene de su gracia, el Señor bendiga su hogar. Entonces le dice aquí el apóstol a ellos que cuando habían aceptado a estas personas, él les dice, porque venían con nombre de que los mandaban los hermanos de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén. Entonces Pablo les hace ver y le dice en el verso 5, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Fíjense con qué sencillez el apóstol les hace la advertencia. No es que sea menos que los otros apóstoles, dice él, aquellos grandes apóstoles. Ellos no habían venido hasta Corinto a predicar, el apóstol lo había hecho. Ellos no habían permanecido 3 años trabajando, ganándose el pan, el apóstol, como dice allí en el libro de los Hechos, que él trabajaba y se ganaba el pan, y por eso dice en 1 Corintios 9 que él prefería morir antes que le pagaran por predicar el evangelio. Prefiero morir, dice, antes que se me pague y se me quite esta gloria, que se me pague por predicar. Vemos entonces que estos nuevos que venían eran todo lo contrario.
mendraban, dice el apóstol Pablo. Querían enriquecerse. Ir a una iglesia ya formada, sacar de lugar al apóstol Pablo, entronizarse ellos y comenzar a percibir ellos según lo que ellos creían conveniente. Pero todo esto ocurría cuando el apóstol no estaba. Fijémonos en la similitud como obró el enemigo también. Mientras el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, Él obró, estuvo al amparo, los cuidó, los protegió. Pero cuando el Señor fue levantado, que los discípulos quedaron solos, allí comenzaron a suceder todas estas situaciones que se daban en la iglesia. Así también le sucede a Pablo. Cuando él está en Efeso, cuando él está en Corinto, cuando él está en Filipo, cuando él está en Galicia, cuando él está en Tesalónica, cuando él está en Colosas, no van los falsos apóstoles, no van, no quieren enfrentarse con Pablo, prefieren criticarlo, prefieren hablar de Pablo, desacreditar a Pablo. Y él tiene que recurrir a decirle, bueno, ustedes, si había alguien que lo conocía al apóstol Pablo, era la iglesia de Corinto. Después de estar 3 años trabajando el apóstol para poder sustentarse, trabajaba él, y él alimentaba con su trabajo a los que con él estaban, siendo que el Señor Jesús había dado el mandamiento que no llevaran alforja, pero al lugar que fuesen, él les había dicho, digno es el obrero de su salario. Pero el apóstol dice, yo prefiero morir antes que alguien tenga que pagarme porque yo predique. Prefiero morir, no predicar. Si alguien me tiene que pagar para dar por gracia lo que el Señor me ha dado, no. Eso es lo que él le hace ver. Por eso él dice que mejor es dar que recibir. Eso es lo que tenía el apóstol, el dar, el despojarse. Cuando la iglesia de Corinto recibe esta enseñanza por carta, porque el apóstol no está allí, por eso es que tiene que escribir esto, y qué lindo, cómo el Señor obra, hermano. Si el apóstol hubiese estado, él hubiese hablado y nada de esto hubiese quedado registrado. Pero como él tuvo que escribir esta carta para defender su ministerio, entonces nos quedó el registro a nosotros, para poder guiarnos a través de ese registro y poder ver cómo el apóstol reconoce y pide que la iglesia reconozcan a aquellos que predican por amor al Señor Jesús y no por amor al vientre o para mendrar con la palabra del Señor o para enriquecerse con la palabra del Señor. Por eso, él los dice que he despojado, dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Yo les prediqué y no les cobré nada, dice el apóstol Pablo. ¿Pequé por eso? ¿Se ofendieron ustedes porque yo no les cobré cuando les prediqué el evangelio? El apóstol reconoce que cuando tuvo necesidad, las iglesias de Macedonia, dice él, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaban lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Claro que tenía necesidad, si era hombre necesitaba comer y vestirse. 3 años predicando, cuando no tenía trabajo, tenía que seguir viviendo para poder continuar predicando. Por eso es que él le explica de esta manera. Por eso es que él no andaba predicando el evangelio para enriquecerse, ni para envanecerse, ni para creerse más que los demás, sino que por el contrario, él iba, trabajaba, ganaba su dinero
pagaba con lo que él ganaba el alimento de sus compañeros que iban con él, y así predicaba Pablo, trabajando, obrando y demostrando con ejemplo. Por eso él les dice en el verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amo. Dios lo sabe. ¿Se ofendieron porque no les cobré? ¿Ustedes creen que al no cobrarle yo los menosprecio o los deseo o no los aprecio? Dice, Dios lo sabe. Dios lo sabe. A testigo pone Dios el apóstol Pablo. Dice después el verso 12, hermano, aunque nos hemos pasado un poquito, pero vamos a terminar con esta parte porque es interesante. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. A ver si vienen a predicar sin cobrar. A ver si vienen a estar aquí buscando, luchando por las almas, trabajando, orando, estudiando, sin cobrar. A ver si lo hacen. Por eso él dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Los hay? Claro que los hay. Si usted debe saber de varios que no quieren trabajar, no, hay que dedicarse a la obra. ¿Que Pablo no se dedicaba a la obra? No, pero tengo que dedicarme a la obra del Señor. ¿Pablo no se dedicaba a la obra del Señor? Por eso él dice que así los iban a identificar. Y él dice aquí que, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol con eso se lo deja bien clarito. Por eso es, hermano querido, que el apóstol ve la necesidad de apelar al conocimiento que la iglesia de Corinto tiene de Pablo. Haber convivido con ellos, haberle predicado durante 3 años, la iglesia conocía y sabía quién era Pablo. Por eso es que Pablo puede hablar con esta libertad, por eso es que Pablo puede hablar con esta autoridad, porque lo que él está hablando, la iglesia sabe que es verdad. Así es como Pablo defiende su ministerio. Hermano querido, hasta aquí es lo que hemos visto en esta tarde. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es donde el Señor, si nosotros hacemos lo que Él nos manda, el Señor va a bendecir a sus hijos como Él lo tiene prometido en su palabra. Así que para eso vamos a decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hermano querido, esta noche cuando usted vaya a descansar, dele gracias al Señor porque hermanos han bendecido su vida, porque el Señor ha bendecido su vida. Dígale al Señor que le dé fuerza y lo prepare para mañana poder llegar con gozo, con alegría, a participar de la cena del Señor. Para mi Rey que vive sea la honra y la